Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, de la serie Entrenamiento para Programadores. Vamos a comenzar el segundo reto de esta serie, pero antes déjame recordarte que esta serie de vídeos tiene como propósito entrenar habilidades y practicar la lógica de programación de problemas de dificultad variable. Eso nos va a permitir enfrentarnos cada vez a problemas más complejos. Recuerda que en estos vídeos vamos a resolver estos retos con Lazarus Free Pascal, pero tú puedes resolverlo en el lenguaje de programación que tú quieras, el de tu preferencia. Lo que sí vamos a intentar es en cada reto dar la solución más óptima y sencilla posible. Y bueno, también te invitamos a que tú hagas lo mismo y compartas con nosotros tu código, independientemente del lenguaje de programación que hayas elegido. Sin más, vamos a ver cuál es el reto del vídeo de hoy. Bien, pues el reto número 2, el reto de hoy, es de dificultad sencilla, es un reto fácil de desarrollar que nos va a permitir entrenar habilidades numéricas y gestión de variables. El reto número 2 nos dice que creemos una aplicación que muestre la sucesión de Fibonacci para los n primeros números. Mirad, la sucesión de Fibonacci es una sucesión, es una función matemática, vamos a decirlo así, que es muy utilizada en diversos ámbitos y tiene una peculiaridad. Y la peculiaridad es que cada uno de los términos es la suma de los dos términos anteriores. Os lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillito. Mirad, en matemáticas, una sucesión, pues es bueno, pues la palabra lo dice, es una sucesión de números, ¿no? Imaginaos que tenemos el 1, el 2, el 3, bueno, pues esto podría ser una sucesión de números. Bien, mirad, la sucesión de Fibonacci es una sucesión cuyos términos se calculan en base a los dos anteriores. La sucesión de Fibonacci tiene los dos primeros términos, que son el 0 y el 1, y el resto de términos se calculan en base a los dos anteriores. En este caso sería 0 más 1, 1. Para calcular el siguiente sumaríamos los dos anteriores, los dos últimos. En este caso sería 2. La suma de los dos últimos sería 3. La suma de los dos últimos sería 5, 8, 13 y así sucesivamente. Bien, esto sería la explicación de lo que es la sucesión de Fibonacci. El reto lo que nos pide es que mostremos en pantalla pues la sucesión de números hasta un índice X. Vamos a suponer, pues para n, por ejemplo, 13, pues mostraríamos los 13 primeros términos de la sucesión de Fibonacci. Bien, ¿cómo podemos implementar esto a nivel de una aplicación? Mirad, se puede implementar de varias maneras. Lo primero que se nos podría ocurrir es declarar un array, que es una estructura con n posiciones. En este caso, si n, por ejemplo, es 13, pues tendríamos 13 celdas, bien, y colocar en las dos primeras celdas los dos primeros términos, que sería el 0 y el 1. Y en base a esos dos términos, ir calculando el resto. En esta posición sería el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, tal y como hemos hecho arriba. Pero podemos optar por una solución quizá más económica a nivel computacional o no computacional, sino de memoria, y es que dado que cada uno de los términos se calcula en base a los dos anteriores, podemos utilizar, por ejemplo, una variable que se llame n1, donde se inicializaría 0, que sería el primer término, y n2, que sería 1. Podríamos declarar una nueva variable que fuese último término, que sería la suma de n1 más n2. De tal manera que tendríamos una sucesión de n1, n1, n2 y el último término, vamos a poner así, por ejemplo, ut. Pero ¿qué ocurriría si queremos calcular el siguiente término? Bueno, pues lo único que tendríamos que hacer es mover los valores de n2 a n1 y de último término a n2, y de esta manera digamos que iríamos corriendo los valores entre variables y simplemente con tres posiciones de memoria o tres variables podríamos resolver este problema. Bien, entonces, bueno, vamos a ver cómo desarrollar esa pequeña aplicación que nos calcule o que nos devuelva
esos n términos de la sucesión de Fibonacci. Bien, pues tengo aquí creado un pequeño formulario, una pequeña aplicación ya, bueno, con un rótulo y demás, y con un elemento que nos va a permitir solicitar al usuario el término que nosotros queremos calcular. Tenía aquí calculado una caja para devolver el término n, pero me he dado cuenta que no queremos calcular solamente el término n, sino que queremos calcular todos los términos de la sucesión, desde el primero hasta el último. Entonces, bueno, voy a añadir aquí. Estoy utilizando una fuente que se llama Pointless, que la tenéis disponible por ahí en internet. Bien, y lo que me falta sería un botón. Bien, pues ya tendríamos nuestro formulario y vamos a crear un evento donde vamos a declarar la variable n1 y n2, que son de tipo entero, y también vamos a declarar una variable de tipo entero que se llame resultado. Bien, en este caso vamos a hacer un bucle que sea de 1 a spinEdit 1.value do. Y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, los dos primeros valores ya los tenemos calculados, porque es n1 0 y n2 vale 1. Entonces podemos hacer memo 1.applines.append n1 to string, y lo mismo pero con n2, y vamos a poner una coma. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser listar los dos primeros, con lo cual tendríamos que partir del elemento 3. Por lo tanto, resultado, que será bueno, vamos a llamarlo n3, ¿bien? Que sería el tercer término. n3 sería la suma de n1 más n2. Este digamos que sería el nuevo término. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es mostrarlo. Y en este momento, como tenemos las tres variables ocupadas, lo que vamos a hacer es desplazar los valores de n2 a n1 y de n3 a n2 para dejar espacio a calcular el siguiente término. Entonces, n1 valdría n2, n2 valdría n3, y ya estaríamos en disposición de que en la siguiente vuelta del bucle n3 vuelva a calcularse. Bien, aquí vamos a hacer que memo1.clear, es decir, limpiamos el espacio del tmemo, y esto sería inicialización de los dos primeros términos de la serie de Fibonacci. Bien, pues vamos a ver si esto funciona. No declaro la variable i, que también es de tipo entero. Voy a declarar aquí. Y vamos a pedirle, por ejemplo, que nos dé los 10 primeros términos. Y sería el 0, el 1, el 1, que sería la suma de los dos primeros. El 2, que sería la suma de los dos anteriores. 3, 5, 8, 13, 21 y 34. Yo creo que es correcto. No obstante, podemos hacer una cosa. Podemos declarar
una variable que se llame resultado parcial de tipo string. La podemos inicializar como vacía. Y aquí podemos indicar resultado parcial. Sería primer término. Podemos poner como n1 más n1.toString más n2 toString más una coma. Esto lo quitaríamos y aquí haríamos el resultado parcial más n3.toString. Bien, aquí lo que estamos haciendo es que en vez de volcarlo directamente sobre el elemento de tipo tmemo, estamos volcando los resultados parciales sobre una variable de tipo string. Y ahora sí, al finalizar la ejecución del bucle, volcaríamos el resultado parcial. Voy a hacer una cosita para que se vea un poco mejor aquí esto. Y es darle tamaño, por ejemplo, de 10. Y le voy a indicar el scroll vertical. Y dejamos el word wrap en true para que al final de la línea parta la línea y continúe en la siguiente. Vamos a ejecutar y vamos a calcular, pues, por ejemplo, el término 25. Aquí se nos ha olvidado algo. Se nos ha olvidado meter la coma. Término 25, calculamos 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 89, 144. Para no hacer cuentas de memoria. Por ejemplo, 144 más 233 serían 377. Y 377 más 610, o sea, más 233, 610. Bien, bueno, pues de esta manera tan sencilla quedaría resuelto este problema. En definitiva, bueno, pues el código que hemos empleado es este, un código muy escueto, dentro directamente del mismo evento. Así que nada, te propongo que, bueno, que compartas con nosotros en la caja de comentarios tu código y nada más, nos vemos en el siguiente reto. Un saludo.